Cuarta tutoría de contabilidad 2, correspondiente al capítulo número 6. Este capítulo corresponde a la cuenta de patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, es el valor de la empresa, es decir, es el valor que es propiedad de los accionistas o inversionistas o socios de la empresa. En otras palabras, está formado por todos los aportes, utilidades y otras partidas que hoy vamos a incorporarle a esta cuenta de patrimonio, de las que ustedes ya han visto en contabilidad número 1. Entonces, rápidamente, existen las dos clasificaciones o dos grupos en que se subdivide el patrimonio. El primer grupo corresponde a los aportes de los accionistas o socios, más la utilidad de periodo y las utilidades o pérdidas que la empresa ha acumulado durante todo el tiempo. Y la otra división que tenemos son las cuentas que integran el capital donado, el superávit por evaluación de activos y las reservas legales, que son las nuevas cuentas que estamos reincorporando a este patrimonio en este curso. Ya el superávit por revaluación ya ustedes lo han visto cuando se ve el capítulo de activos de propiedad, planta y equipo. Ok, clasificación de capital. Tenemos capital social y capital acciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que capital social corresponde a los aportes que se realizan en organizaciones legales de tipo privada o pública, por ejemplo, en asociaciones solidaristas, fundaciones, cooperativas, sociedades colectivas, es decir, son empresas que no son SA, que no son sociedades anónimas, y capital acciones son únicamente para sociedades anónimas. Y aquí cuando tenemos capital en acciones, tenemos de dos tipos, acciones comunes y acciones preferentes. Ya ahorita vamos a ver cuál es la particularidad de cada uno. Muy importante, cuando hay de estos dos tipos de acciones, el capital hay que registrarlos separados. Uno que se llama capital acciones comunes y el otro capital acciones preferentes. Capital acciones comunes. Bueno, nuevamente recuerden que estos son los aportes que hacen los accionistas. Ahora bien, estos títulos no tienen fecha de vencimiento, ya que la idea es mantener todos estos recursos en la operación de la empresa durante toda su vida. Ahora bien, aquí hablamos de un tema de influencia o control. Cuando una persona tiene más del 50% de las acciones, tiene el control o es el que toma las decisiones y lo que él dice se hace. ¿Por qué? Porque aquí manda el que tiene más acciones. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se da el control. Entre más acciones tenga una persona, mayor control tiene. Ya con el simple hecho de tener el 50% más uno, ya nadie más le va a quitar el control a esa persona. Ahora, características relevantes de este tipo de acciones. ¿Es permanente o definida? Cuando dice permanente definida es lo que decíamos anteriormente, no tiene fecha de vencimiento y finaliza solo cuando se dé una quiebra o se decida cerrar ya la empresa. Lo otro de estas acciones tienen derecho a voz y voto en la asamblea de accionistas. Tienen derecho a dividendos y por último reciben la devolución de aporte en caso de quiebra o cierre. En el caso de las acciones preferentes, este es un aporte temporal, es decir, se da para un fin específico, para un proyecto específico que se requiere recursos y en lugar de ir a pedirlos a un banco, se hace una emisión de acciones preferentes. Entonces, como es temporal, cuando venzan, se le reintegra el dinero a los accionistas. Muy importante, ¿qué derecho les da a los accionistas preferentes? Bueno, la temporalidad del aporte, es decir, que una vez que vence el plazo, les pueden devolver el dinero que indica la acción, o bien se puede acordar capitalizarlo y pasarlo a una acción común. Lo otro es que van a tener dividendos permanentes. ¿Qué es un dividendo permanente? Que la empresa tenga utilidades o no, siempre se le va a pagar dividendos, porque recuerde que en las acciones preferentes comunes, les dan dividendos siempre y cuando
la empresa tenga utilidades. Si no tiene utilidades, no les dan dividendos. Ok, entramos a otro punto que tiene que ver con la emisión del capital. Cuando estamos hablando de emisiones de capital, existen dos tipos: emisión privada y emisión pública. La emisión privada es cuando se reúnen, perdón, cuando se reúnen. Ok, la emisión privada también se denomina capital cerrado o controlado por un grupo reducido de socios privados, es decir, que se reúnen una, dos o más personas y acuerdan formar una empresa y nada más van donde el abogado y dicen cuánto quiere aportar cada uno. En lo que es la emisión pública es un poquito más largo el proceso. ¿Por qué? Porque al ser pública significa que toda la información tiene que estar abierto a todas las personas que quieran invertir en esa empresa. Es decir, se hace abierto a todo, a que cualquier persona pueda comprar acciones de esa compañía. Para el proceso de emisión de acciones públicas hay que cumplir con una serie de requisitos. Lo primero es que hay que estructurar la emisión para ver qué tipo de acciones se pueden colocar en el mercado. Para eso es necesario contratar un puesto bolsa para que asesore y represente a la empresa en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque las acciones, cuando estamos en un mercado público, no las puede vender cualquier persona particular. Hay que utilizar un corredor de bolsa o una empresa que se dedique a mercado de valores, y esos son puestos de bolsa únicamente. Lo segundo es que hay que hacer un proceso de clasificación de las acciones. ¿Qué es eso? Buscarse una empresa que se dedique a clasificar acciones. Es decir, la clasificación se da de acuerdo a la solvencia, rentabilidad y respaldo que tenga una empresa. Entre más respaldo y más solvencia tenga esa empresa, la clasificación va a ser mejor. Es decir, es cuando ustedes ven ahí que dicen esta acción es triple A o doble A más o W más o W corriente. Esos son clasificaciones. Triple A más es como la clasificación más alta. Entre más bajo en letras vayamos, significa que ese emisor no tiene mucho respaldo, entonces es muy riesgoso invertir. El otro punto que tiene que ver con estas emisiones públicas, es decir, una vez que se cumplió con los requisitos anteriores del puesto bolsa y la empresa clasificadora, es necesario presentar toda la documentación a la Superintendencia de Valores para que apruebe y autorice la cantidad de monto de acciones que se quieren colocar en el mercado. Es decir, la superintendencia es un ente público, ¿verdad?, que está encargado de supervisar todos los puestos de bolsa, todo lo que tiene que ver con el mercado de valores, y ahí entran acciones. Como cuarto punto, una vez que la superintendencia aprobó la emisión, está una vez definir qué acciones se van a negociar en el mercado de valores. Y como dijimos, este punto solo lo puede hacer un puesto bolsa. Y puede ser una emisión parcial o una emisión total. Cuando decimos una emisión es que aunque a mí me aprobaron 5 millones, yo puedo llegar y tomar la decisión de esos 5 millones solo emitir el 90% o el 80%, no emitir todo el capital. Y por último tenemos el capital autorizado, el capital en circulación, que es el capital emitido y colocado, nos dice acá, pero es el capital emitido y que ya se vendió, es decir, que la gente, ya esa acción alguien la compró y ya pagó por ella. Entonces, muy importante, el capital en circulación son las acciones que se vendieron a terceras, o sea, a personas físicas ahí que quisieron invertir en la empresa. Vamos a ver un casito que tiene que ver con la parte de emisión de acciones. Entonces, bueno, vamos a leer rápidamente y ahorita vamos viéndolo así. Entonces dice, el señor Carbo y la señora Barbosa decidieron constituir una sociedad anónima denominada El Chacal. Para financiar el inicio de sus operaciones decidieron realizar una emisión de acciones comunes en el mercado de valores. Es decir, ya nos está diciendo, cuando dice mercado de valores, es que es una emisión pública
Para ello se contrató el puesto bolsa, el roble, para que los asesoren en la formulación y emisión para financiar un capital de 5 millones. El puesto bolsa recomendó emitir acciones de 10.000 colones cada una. La emisión de acciones fue inscrita en la Superintendencia de Valores. Vean que aquí ya vamos cumpliendo con los requisitos que hemos visto anteriormente. Además, contratan a la calificadora de riesgo KLS para emitir opinión de riesgo sobre las acciones, clasificándolas como AA+, y cobró por anticipado 100.000 colones. Muy importante, nada más para que tengan ahí presente, cuando hay costos que se le pagan a una empresa clasificadora o comisiones que se pagan al puesto bolsa por vender las acciones, esas dos partidas se registran siempre en una cuenta que se llama gastos preoperativos. Entonces recuerden muy bien, todo lo que son comisiones por la venta de las acciones y lo que se le paga a las empresas clasificadoras se registra como gastos preoperativos. Continuamos con el caso. La superintendencia aprobó la emisión y autorizó un capital en acciones de 500 acciones comunes con un valor de 10.000 colones cada una. El puesto bolsa cobra una comisión del 1% por cada acción colocada. Cuando dice acción colocada es por cada acción que venda. La venta se realizó de contado. Entonces, empezamos con el caso y vamos a ir viendo lo que nos solicita. El 1 de junio de 2015 se introduce en el mercado el 70% del capital autorizado. Entonces, ahí hacemos una pausa. Vea que el total de lo que autorizó la superintendencia fueron un total de 500 acciones. De esas 500 acciones, ¿cuántas emitió la empresa? Es decir, la empresa únicamente va a emitir el 70%, es decir, no le interesa emitir el 100%, únicamente el 70%. Ahora bien, de ese 70%, si yo agarro 500 por 70%, me da 350 acciones. A su vez me dice que esas 350 acciones que emití, vendí. Cuando dice colocó es igual a vender, vendí el 90%, es decir, que tengo que agarrar y multiplicar 350 acciones por 90%. Eso me da el capital en circulación. Ya ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces nos dice capital autorizado, el emitido en circulación y la cantidad de acciones de cada uno. Entonces, capital autorizado, ya hemos dicho que eran 500 acciones a 10.000 cada una. El capital emitido es el 90% de esas 500, es decir, 350 acciones. Y la cantidad de acciones y en circulación son las 350 acciones por el 90%, es decir, son como 300, vamos a ver que va a pasarme el cuadro para verlo acá. Es decir, ya tenemos aquí el punto A. Entonces, capital autorizado, lo que decíamos anteriormente, 500 acciones a 10.000, 5 millones. El emitido es el 70%, es decir, es lo que se va a poner a la venta, que son 3.500.000 igual a 350 acciones. Y el en circulación fueron las acciones que se vendieron, que fue el 90% de las 350 acciones para un total de 315, que nos da 3.150.000. ¿Qué nos hace falta después de todo esto? También calcular la comisión del puesto bolsa, que sería sobre los 3.150.000. Pasamos. Bueno, porque él también nos decía, monto cancelado a la empresa clasificadora y el puesto bolsa. Bueno, el monto pagado a la clasificadora, recuerden que eran 100.000 colones, y el puesto bolsa sería 3.150.000 por el 1%. Y aquí lo tenemos. Entonces, si registramos el asiento de gasto preoperativo 131.500 contra banco 131.500, de donde 3.150.000 por el 1%, 31.500 le pagamos al puesto bolsa y 100.000 a la empresa clasificadora. Y el registro del capital, que es el punto C, sería nada más bancos 3.150.000 contra capital en acciones 3.050.000, es decir, las acciones que se vendieron, 315 acciones por 10.000 colones. Continuamos. Y entramos al tema de capital adicional pagado. Muy importante, cuando estamos hablando de capital adicional pagado, son aportes de capital adicionales que hacen los accionistas, pero sobre los cuales no se hace ninguna emisión de acciones. Es decir, los socios lo aportan con la idea que se lo devuelvan en
en un tiempo muy corto, es decir, se hace con alguna finalidad, por alguna necesidad de recursos temporal que tenga la empresa, que puede ser un problema de liquidez temporal, como está pasando ahora con lo del COVID, ¿verdad? Que se requieren recursos para pagar planillas, ¿verdad? O, o bien para algún proyecto específico que necesita cubrir la empresa a muy corto plazo. Entonces, su registro inicial es muy sencillo. Bueno, primero, siempre, todo esto tiene que quedar siempre un acuerdo en actas de junta directiva, ¿verdad? O de asamblea general más que todo. Y vamos a ver un poquito. Y el registro posterior tiene, bueno, recuerde, siempre se registran por el aporte, por el valor razonable o lo que se aportó en ese momento. Y el valor posterior siempre es por su valor histórico. Cuando nos dice su valor histórico fue que si alguien aportó temporalmente 100.000, se le van a volver los 100.000. Lo que digo, no se le va a dar ni más ni menos de lo que aportó. Un casito con lo que tiene que ver con esto, con capital adicional pagado. Entonces dice, los accionistas de la empresa Unimar decidieron el 15/1 realizar un aporte temporal para cubrir un problema en el flujo de caja por 100.000 colones. Dado lo anterior, no se emitieron acciones. Entonces, el 15/1, ¿qué asiento hacemos? Ese día registramos banco contra capital adicional pagado 100.000 colones. Ahora dice, el 20/1 se decide capitalizar el aporte temporal a los accionistas. Entonces se le da vuelta al capital adicional pagado 100.000 contra capital a acciones. Cuando dice capitaliza es que se le van a entregar acciones comunes. Ahora bien, pudo haber dicho el 20/5 que se le devolvió el dinero. Entonces, si en ese caso se le devolvió el dinero, ese asiento hubiera sido capital adicional pagado contra bancos o efectivo. Entramos a otro temita, utilidad o pérdida del periodo. Este es un tema que tiene que ver más que todo con conta 1, que ya ustedes lo llevaron cuando vieron asientos de cierre. Entonces, la utilidad del periodo o la pérdida se determina al final, hacer a los asientos de cierre y determinar el resultado final de la empresa en cada periodo. Entonces, vamos a ver rápidamente un casito que tiene que ver con la determinación de la utilidad del periodo. Entonces dice, al 30 de abril del 2015 la empresa El Amanecer S.A. tenía un déficit acumulado por 470.000. Recuerde que cuando dice déficit acumulado es que viene acumulando pérdidas. No se llama pérdidas acumuladas, se llama déficit acumulado. Y esta partida, al ser pérdidas, va al debe. Para el periodo terminado el 30 de septiembre de 2006, las cuentas de resultados tenían los siguientes saldos. Entonces nos dice ingresos 1.420.000, gastos 200.000, gastos sueldos 200.000, gasto de alquiler 100.000 y costo de ventas 508.000. Recuerden que costo de ventas es una cuenta de gastos. Dice realice los asientos de cierre. Entonces recuerden que las cuentas de ingresos tienen la naturaleza ver. Para eliminarla o dejarla en cero se debe pasar al debe. Y todas las cuentas de gastos tienen naturaleza debe. Para dejarlas en el cero tengo que pasarlas al haber. Y todo eso siempre, tanto los ingresos como los gastos se eliminan contra la cuenta pérdidas y ganancias. Entonces, en el caso de los ingresos, tenemos que poner ingresos por ventas contra pérdidas y ganancias. Y las cuentas de gastos sería pérdidas y ganancias contra todas las cuentas de gastos. Veamos los asientos. Entonces, el primer asiento que les decía, ingresos por ventas, está al haber, lo paso al debe, lo dejo en cero, y la cuenta que me queda activa es pérdidas y ganancias por 1.420.000. En el caso de los gastos, todos estaban en el debe, los paso al haber para dejarlos en cero, y la cuenta que me queda es pérdidas y ganancias por 808. ¿Qué compete antes de hacer el cierre de la cuenta de pérdidas y ganancias? Tengo que mayorizarla. Entonces, si ustedes ponen una T, van a tener 1.420.000 al haber y 8.000 al debe. La diferencia, vean que debe quedar en el haber, porque el haber es el que tiene más. Les va a quedar el pérdida de ganancias con 612.000 al haber. ¿Qué tengo que hacer para eliminar? Pasar esos 612.000 al debe. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y en este caso, perdón, aquí hay un errorcito porque no sería contra utilidades retenidas. Sería contra, primero tenemos que eliminar el déficit que estaba en el debe, lo tenemos que pasar al haber, que eran 400, perdón, vamos a ver, el déficit era 470.000, entonces
ponemos pérdida y ganancias como está, 612.000. Aquí hay un error. Déficit acumulado al haber 470.000 y la diferencia iría a utilidades retenidas. Continuamos con otra cuenta de patrimonio, que es capital donado. Capital donado es cuando hay empresas o instituciones que reciben muchas donaciones o que pueden recibir una donación en su vida. Un ejemplo, un accionista puede llegar y decir voy a donar este terreno. Entonces cuando alguien dice eso, la empresa lo que registra es terreno contra capital donado. ¿Dónde pasa mucho esto, las donaciones? Esto pasa mucho en asociaciones, fundaciones, como tipo iglesias, que las iglesias todas las semanas recogen dinero, ya sea por diezmo o por ofrendas que hacen los fieles. Entonces, ese dinero que la gente les da a las iglesias es un capital donado. Entonces, ¿cómo lo registramos? Bancos contra capital donado. Entonces, veamos este casito. Entonces dice, la iglesia Cruzadas de Paz recibe el 5 del 2 del 2015 una donación en efectivo de 100.000 colones y un terreno valorado en 300.000. Entonces vean que los dos son activos que recibieron. Entonces registra banco 100.000 y terreno 300.000. ¿Todo contra qué? Contra capital donado. Así es de fácil esto. Continuamos con las reservas patrimoniales y este es el último tema. Las reservas patrimoniales son reservas que la ley exige, digamos. Bueno, unas son de cumplimiento obligatorio y otras son porque la empresa quiere hacerlas, pero las de cumplimiento obligatorio sí hay que crearlas, como por ejemplo la reserva legal y esas están en el Código de Comercio establecido. Entonces, ¿eso qué es? Una reservita que se hace para cuando haya alguna situación especial que la empresa necesita meter mano a ese dinero que apartó. Es como dejar un ahorro ahí apartado para cubrir cualquier emergencia. Entonces vamos a ver este casito ese. Y siempre, muy importante, esa reserva legal siempre se toma de las utilidades retenidas. Entonces dice aquí, el 15 de abril de 2016 se contrata a la empresa Lancaster para que revise los estados financieros de la empresa El TIN y se detecta que no ha realizado la correspondencia de reserva legal de los últimos 2 años y arrastraba un saldo de 150.000. Es decir, ya la empresa ya traía una reserva legal que tenía un saldo de 150.000. Lo que sucede es que en los últimos 2 años no ha hecho la reserva correspondiente. Y recuerden que esa reserva se hace sobre las utilidades netas de cada año. Ahora bien, nos da la información que fue lo que ocurrió en cada año. Entonces dice que en el año 2014 el capital accionario o social era 5 millones y la utilidad neta era 1.104.000. En el 2015 el capital subió a 6.500.000 y la utilidad neta para ese periodo 650.000. Dice, se pide calcular la reserva legal del 5%, la relación del capital al capital y el ajuste correspondiente. Entonces, muy fácil para sacar la reserva, nada más que tengo que hacer, multiplicar cada una de esas utilidades por el 5%. Y para sacar la reserva acumulada, es sumar cada una de esas partidas más el saldo que traía. La relación sería el total de la reserva entre el capital que existe. Vamos a ver rápidamente eso que les acabo de decir. Entonces aquí tengo el capital, igual como está en el cuadrito anterior, tengo las utilidades y aquí lo que hago es que ya puse la reserva. ¿Cómo salen los 55.200? 1.104.000 por el 5% más 55.200 y para el año 2015 650.000 por el 5% más 32.500. Para la reserva acumulada, ¿qué hacemos? Trae un saldo 150. Para el año 2014 nada más tengo que agarrar 150.000 más 55.200, me dice que para ese año debería haber cerrado en 205.200. La relación a patrimonio sería 205.200 dividido entre 5 millones multiplicado por el 100% y me dice que que representa un 4.10 del capital. Para el año 2015, 205.200 más 32.500 me da 237.500 y esto lo divido entre 6.500.000 que es el capital.
me dice que la relación es 3.66%, es decir, que la reserva todavía está muy largo del máximo permitido, que es un 20%. Para hacer el asiento ajuste, como les dije que eso se toma de las utilidades retenidas siempre se aparecen en el haber para rebajarla, la paso al debe por el monto total, que sería la sumatoria de los dos cálculos de 55.200 más 32.500, me da 87.700, y registro de reserva legal 87.700. Lo que estamos haciendo es trasladando utilidades a reserva legal, y ahí ya tenemos el ajuste.